Primer sábado de marzo. Qué bueno que estén todos allí conectados desde casa, con familia, en este tiempo que estamos compartiendo, que estamos creciendo, que estamos uniéndonos en un mismo espíritu. Así que bienvenidos a todos. Hoy quiero traer la palabra de Dios, una reflexión de la palabra de Dios bien importante que he estado meditando. Y prepare sus Biblias, su corazón, si quiere tomar sus notas. Les recuerdo que toda la serie que compartimos acerca de vulnerables el mes pasado está en nuestro canal de YouTube, Comunife Palmira. Así pueden escribir en YouTube, suscribirse también y van a recibir notificaciones de todo del contenido que tenemos y vamos subiendo. Y allí pueden ver la serie que estuvimos compartiendo en nuestras celebraciones llamada Vulnerables. Son videos de nuestros mensajes, solamente está el mensaje, no está toda la celebración, y pueden recibir allí de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias esta tarde, te entregamos este tiempo con la palabra, con nuestros hermanos conectados desde casa. Señor, pedimos tu gracia, tu favor, unos oídos y un corazón abierto a lo que tú quieres hablarnos, Señor, en este tiempo. Permítenos tener un oído abierto, un entendimiento también abierto y un corazón enseñable y un ánimo dispuesto para obedecerte, Señor. Padre, te damos gracias por tu fidelidad en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos todos nuevamente. Vamos a estar hablando esta tarde noche ya, acerca de ser verdaderamente libres. Y vamos a hablar un poquito del concepto de libertad que nos da la palabra de Dios. Estamos en una coyuntura a nivel geopolítica y económica en el mundo donde todo nos afecta. Es impresionante cómo estamos a 10.748 kilómetros, nos dicen los mapas de Google, del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y aunque estamos tan lejos, hay una afectación de lo que está ocurriendo allí, porque el mundo está conectado, porque el mundo cambió, porque frente a nosotros la vida, con situación mundial cambió. Nosotros hemos logrado estar a 8.000 kilómetros de nuestra casa cuando hemos ido a visitar nuestra familia a España. Ucrania está un poquito más lejos, 4.000 kilómetros, 2.000 kilómetros más aproximadamente. Y ve uno que todo está conectado, Europa con las Américas, Europa con el Caribe, Europa con Asia, y ve uno todo el desarrollo que hay, como aún estando a 8.000 kilómetros de distancia de aquí, de nuestra casa, de nuestra ciudad, ahí pude atender asuntos de mi trabajo remotamente gracias a la tecnología y atender clientes desde allá. Entonces uno se pone a ver cómo todo se conecta y cómo el mundo ha cambiado. Y es una velocidad enorme y parece que no fuera y sin retorno. Y a veces como que no asimilamos todavía todo esto que está ocurriendo y comentamos, estuvimos reunidos el día martes casi con 170 pastores de Latinoamérica, de diferentes lugares, sur, centro y Norteamérica, en una conferencia acerca del discipulado, y estuvimos reunidos con ellos y cada uno da un comentario de la situación que está viviendo el mundo y las naciones. Eh, y menciono todo esto para que nos vamos situando en la realidad que estamos, en el momento que estamos, principalmente todo esto que se desarrolló y todo esto que se ha venido desarrollando.
para nosotros en Occidente, en sistemas y organizaciones de gobierno que nos competen a nosotros, que es la democracia, ese sistema de gobierno en el cual nosotros estamos, y que dentro de 8 días, domingo, de este domingo en 8, estaremos nuevamente, ya pasaron 4 años, eligiendo legisladores y luego presidente de nuestra república. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría. Y he querido hablar de la libertad y mencionar un poquito qué dice la Biblia acerca de la democracia o el sistema de gobierno que, que para algunos es bueno, para algunos es regular, para algunos es malo y no ha resultado, no ha sido lo que se esperaba, pero pues la democracia siempre ha intentado hacer las cosas bien y traer libertad. Y bueno, es un sistema de gobierno que nos compete porque nuestra República Colombiana tiene que ver, estamos en ese sistema de gobierno y precisamente pues vamos a elegir bajo ese sistema de gobierno nuestros próximos gobernantes, y esto también afecta muchas cosas, decisiones políticas, decisiones de pensamiento filosóficas que luego se ven reflejadas en políticas y luego en leyes que ya van afectándonos más frontalmente a cada una de nuestras familias en lo que hacemos cotidianamente y en el gasto y en el ingreso y el gasto de nuestros recursos. Entonces, tenemos que decir que la democracia no está mencionada en la palabra de Dios. De hecho, todos los gobiernos dentro y alrededor de Israel, eh, donde se sitúa la narrativa bíblica, no fueron gobiernos democráticos. No se podía hablar de una democracia, no existía como tal. Y los que estuvieron alrededor de él tampoco la ejercían. La mayoría, para no profundizar mucho, fueron monarquías. Y hoy en día aplaudimos que las monarquías se hayan acabado, pero también hay algunas que siguen funcionando, muy contadas en los dedos de las manos, con sus pros y sus contras. Pero la Biblia no aboga por la democracia como tal, si vamos a buscar o a justificar estas ideas de gobiernos como tal, no lo define la escritura. Hay algunos pasajes que dan ideas y que inspiran la democracia en la Biblia, pero no son suficientes para decir que la Biblia es un manual democrático. No lo es. No lo es, aunque algunos tratan de decirlo, no lo es. A veces es complejo para el creyente estar recibiendo de la palabra de Dios escrita bajo un contexto histórico y político no democrático, y estar viviendo en una democracia. A veces es complicado poder proclamar esos principios, esas políticas, pero entonces es porque muchas veces no hemos sido enseñados en una correcta contextualización y aplicación bíblica a la vida cotidiana y moderna que tenemos, si le podemos llamar, para poder entender cómo debemos desempeñarnos. Entonces, lo que sí habla la palabra de Dios es de la libertad, y la libertad con responsabilidad. Y es una bendición que tenemos los hijos de Dios, de tener libertad. Estemos bajo el gobierno que estemos. Si usted ahora está en Colombia, en una democracia, si usted va a Estados Unidos, si usted va a Europa y está bajo un gobierno democrático elegido por el pueblo, recuerden que democracia tiene que ver con gobierno del pueblo, más o menos la definición griega de esta palabra. eh, Usted bajo el régimen de gobierno político que esté, recuerden que la verdadera libertad nos la da Cristo. La verdadera libertad nos la da Cristo. Entonces podemos pensar en función, porque muchos dicen, no, es que nosotros votamos por estos porque ellos nos dan libertad de culto. Yo quiero decirte algo. Si bien la libertad de culto que se consignó en la Constitución del 91 por los constituyentes, que algunos son de el partido que hoy está más fuerte en nuestro país de ganar la presidencia,
ellos promovieron la libertad de culto del 91, aunque nos sorprenda, aunque pasaron de la insurgencia, aunque fueron militantes guerrilleros, no menciono nombres, eh, ellos promovieron la libertad de culto. Si leemos un poquito de historia del país, allí está consignado eso. Pero la libertad de culto no debe ser como un factor para nosotros decir, vamos a votar por un candidato, vamos a votar por una candidata, porque si lo vemos desde la óptica de Cristo, eh, si se promueve la libertad de culto en un país, en una nación, en una república, pues se estaría violando el primer mandamiento de Éxodo 20, del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Y a veces nos seducen a la iglesia del Señor, a los creyentes, con estas cosas, ¿no? Nosotros vamos a defender la libertad de culto, nosotros somos un gobierno de derecha que promueve la libertad de culto y voten por nosotros y llevamos candidatos a las iglesias y los ungimos y oramos por ellos y a veces creemos hasta que son cristianos porque subieron a la tarima y recibieron imposición de manos y aún profecías de un pastor X y creemos que ellos son cristianos de verdad. Y cuando pasa el tiempo realmente no lo son. Estaban haciendo campaña para tratando de entrar en lo que el reino de Dios y la libertad de Dios nos ha dicho a los hijos de Dios que ya tenemos, que es la libertad. Si no, entonces podríamos pensar en los cristianos que están en la China comunista, extendiendo el reino, la palabra de Dios. Podríamos pensar los cristianos que llevan una lucha agresiva, una lucha salvaje en Cuba, proclamando proclamando el evangelio de Cristo y no han sido vencidos. Podríamos pensar en todos los misioneros que llegaron aquí antes de la Constitución del 91 y llevaron el evangelio, que fruto de esos misioneros parte de mi familia conoció al Señor por parte de mi esposa y hay 3 generaciones, ya casi 4 generaciones de creyentes en esa familia, pero no fue en un tiempo de libertad de culto, fue mucho antes de la Constitución del 91. Esos misioneros y todos esos hombres y mujeres extendieron el reino. ¿Y sabes por qué menciono eso? Porque ninguna ley o política como tal puede impedir obstaculizar la iglesia de Jesucristo. Podríamos decir que muchas cosas nos ayudan, pero puede ser en una democracia, puede ser en un comunismo, puede ser en un régimen impositivo como muchos que los hay políticamente en el mundo. La iglesia, el reino de Dios sigue avanzando. Préstame mucha atención lo que quiero decirte, porque yo creo que la esencia de nosotros caminar en una verdadera libertad nos permite ser muy objetivos a la hora de elegir. Y si tengo que tocar lo de las elecciones, lo estoy tocando porque estamos prontos a elegir un gobierno y nuestra conciencia es libre de elegir y nuestro corazón debe estar alineado con el Señor más que con las simpatías de las izquierdas o las derechas. Recuerden que Jesús extendió su mano a la derecha y a la izquierda para alcanzar a todos. Así que no podemos permitir aplaudir las derechas que han sido dañinas, corruptas y han empobrecido gran parte de los sectores de nuestro país como la solución. Como tampoco podemos aplaudir las izquierdas porque han tenido ideas que van en contra de la vida, van en contra de los derechos de la vida. Y tenemos que pensar y ser objetivos en que nosotros somos libres en Cristo y a partir de esa libertad es que podemos extender las otras libertades que tenemos. Nosotros somos
como dice un pastor muy importante, nosotros somos un reino separado. Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a quienes, a los mismos judíos, sabiendo que él era judío. O sea que el reino donde él vivía era de este mundo. Y ese reino, ese sistema de valores, fue el mismo que lo entregó. Y Jesús dice, nosotros somos de un reino separado al reino de este mundo, al gobierno de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Nosotros somos una nación dentro de otra nación. El apóstol Pedro dice, más vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido y nación santa. Aunque uno le en contracultura, que es cristianismo, que es un término acertado también, yo digo que somos mucho más, porque nosotros cuando estamos en Cristo, nosotros tenemos una perspectiva diferente de la vida. Nosotros tenemos una separación del sistema de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Recuerden lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente qué, el reino político de este mundo, las leyes justas de este mundo, los gobernantes de derecha o de izquierda de este mundo dicen no, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Eso es lo que el Señor nos mostró. Entonces, cuando Jesús dijo en Mateo 16:18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del mismo infierno, no prevalecerán contra ella, él sabía que el infierno mismo y sus demonios serían implacables contra la iglesia que le iba a dejar, pero aún así no podría frustrar o detener el propósito y la asignación que tenemos como iglesia y lo que somos. Somos un pueblo libre, redimido, rescatado, salvado, justificado en Cristo Jesús. Por lo tanto, no nos define y pensemos de esta manera, amados hermanos, amigos en Cristo, que somos todos, familia de la fe. No nos define un edificio, un sistema de gobierno, una forma de culto, uno o varios pastores detrás de un púlpito. No nos define. Lo realmente nos define es la misión que el Señor nos ha encomendado, que está en Mateo 28 y tiene tres verbos: ir, hacer y enseñar a otros lo que han recibido, aprendido de mí. Eso es lo que dijo Jesús. Si nosotros tenemos clara esa misión de lo que Él hace en nosotros y se perfecciona día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, caminando con el Señor en victoria, en dificultades, en tribulaciones, lo que vivimos cada uno, y eso lo podemos ir con ese estilo de vida, hacer y enseñar a otros. Eso es lo que nos define como iglesia. No podemos, aquí podemos decir, vamos a abrir un templo muy grande, vamos a construirlo, vamos a comprar un terreno, pero ese terreno no nos define como iglesia. Son instrumentos, son herramientas. Lo que nos define como iglesia es que hagamos y nos sostengamos en la misión que el Señor nos dio. No pensemos que el mundo político y su visión social pretende ser amigo de la iglesia o socio de ella, como les decía, no. Muchos políticos aparecen por estos días, piden plataforma para estar con nuestras iglesias, piden, ojalá que les diéramos las bases de datos de nuestros miembros de las iglesias, pero, pero luego no los veremos más. Luego no nos veremos más. Lo que estos días les conviene en campaña, mañana no les va a servir una vez en el poder, porque puede ser impopular salir a defender la vida, salir a defender la propiedad privada, salir a decir una cosa u otra que sabemos que bíblicamente es correcta,
pero puede sonar impopular y no lo van a hacer. Entonces, nosotros lamentamos la aprobación del aborto a las 24 semanas de gestación. Es un bebé de 6 meses en el vientre de una mamá. Pero efectivamente, hablando efectivamente, ¿cuál de los tantos legisladores y que muchos pertenecen a la fe cristiana, otros a la fe católica? ¿Cuántos de esos, eh, de esos legisladores que muchos creyentes ungieron, ministraron, profetizaron, se oponen rotundamente a esto, emprendiendo una verdadera lucha para evitarlo? Y aun cuántos de ellos están dispuestos a ceder de sus grandes honorarios como legisladores, como ministros, lo que quiera, alcaldes, para construir y financiar quizás albergues para niños que están huérfanos, que, que necesitan ser adoptados, o mujeres que necesitan ayuda psicosocial, espiritual, consejería, para que no tomen esa decisión. Hay mucha necesidad, pero no solamente es decir, somos de derecha y vamos a defender esto. ¿Cuántos de ellos están dispuestos a actuar en este momento? Juan 15, 18 al 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Cuando estamos libres en Cristo, sucede este fenómeno y el Señor nos lo dijo. Si permanecieran, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden, somos un reino separado. Los valores de este reino de Cristo son diferentes a los valores del reino de este mundo. Son diferentes, son diferentes. Y los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. No pensemos que podemos ir al mundo, al sistema de este mundo, y traer afectos de allá a la iglesia. No pensemos que, y no es el objetivo. Como civiles nosotros tenemos el derecho y el deber de elegir y ser elegidos en estos días de elecciones, que en esta organización democrática que tenemos en nuestro país. Pero la verdadera libertad es un don preciado dado al hombre en Cristo, que funciona bajo cualquier sistema de gobierno que ya les había mencionado. No busquemos aprecios del sistema de este mundo. Jesús lo dijo, no pertenecemos, y lo que nosotros vamos a vivir y a proclamar va a repeler muchas veces contra las derechas y contra las izquierdas, porque Jesús no va en ningún camino de los dos. De Jesús va en el sentido que va a su reino, sus valores y fundamentos de su reino, que lo sostienen desde la eternidad hasta la eternidad. Y por su gracia ha permitido que nosotros entremos allí. Hay otro pasaje que Jesús, en Juan 8:34 al 36, dice: Jesús les respondió, en verdad les digo que el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, y ese Hijo está con H mayúscula, está hablando de Él mismo, ustedes serán verdaderamente libres. Nos habla de la libertad que da el Hijo de Dios, Cristo en nosotros. Gálatas 5:13 dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Si algún título puede tener este mensaje, es: a libertad fuimos llamados. Aunque yo le he puesto verdaderamente libre, le he llamado, le he titulado. Pero aquí en Gálatas 5:13, Pablo le escribe a los Gálatas, una comunidad de creyentes donde había muchas situaciones de sus pasiones y deseos de su carne, pero que Pablo les da muchas ilustraciones acerca de la libertad, de la obra del Espíritu, de la obra de Cristo para caminar en libertad. Les dice: a libertad ustedes fueron llamados.
Solo que no usen esa libertad como pretexto para la carne, para los deseos de nuestra naturaleza humana, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Salmo 119, 44 y 45 dice: así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. ¿Cuál precepto estaba diciendo Jesús aquí? Estaba citando Pablo a los Gálatas en el 5:13. Toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Salmo 119, 45 dice: y andaré en libertad porque busco tus preceptos, porque busco tus preceptos. Entonces, nos expresa la palabra de Dios una libertad auténtica que no nace desde leyes externas hacia adentro, sino que nace de las palabras de Dios puestas en el corazón, entendidas, buscadas, entendidas y obedecidas hacia afuera para caminar en una verdadera libertad. Primera de Pedro 2, del 11 al 17, es un pasaje espectacular que nos habla de la libertad. Quisieras ponerlo todo, pero ya por el tiempo no puedo. Quiero fijar el 16, que dice: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Aquí somos advertidos acerca de tomar la libertad, y es un texto que se parece al otro que leíamos en Gálatas, y aquí no somos advertidos acerca de tomar la libertad que tenemos en Jesús, de esa libertad no tomarla como una excusa para pecar, para hacer lo que no agrada a Dios, para hacer daño a nosotros mismos moralmente. En lugar de esto, debemos de usar nuestra libertad que nos habla en Jesús para demostrar amor, respeto y servicio. Si nosotros tenemos una libertad y no estamos usándola para amar y servir, tenemos que evaluar ese tipo de libertad si es auténtica. Toda libertad, y con esto termino, va acompañada de servicio y de amor a otros. No le creo a aquellos que proclaman libertad en este tiempo, en este país y en cualquier país, si no hay amor, si no hay servicio a los que más lo necesitan. No somos auténticos, iglesia, cuando nuestra libertad no va hacia otros a cambiar, a proclamar esa misma libertad que puede cambiar sus vidas, su manera de pensar. La libertad en Jesús empieza de adentro hacia afuera. El gobierno en Jesús arranca de adentro hacia afuera. Cuando Pablo le dice a Timoteo los requisitos para escoger pastores que presidieran en esa iglesia, en la iglesia en ese tiempo, Pablo es muy explícito y le dice que sean hombres que sepan gobernarse a sí mismos, que sean hombres que tengan la capacidad de llevar en orden su propia vida, no dados al vino. Cuando habían hombres y mujeres dados al vino, quiere decir que no tenían control de sí mismos, se emborrachaban, había glotonería, excesos. Y entonces está diciendo algo, un mensaje muy claro: que tengan un autogobierno, porque el gobierno de Dios empieza en el corazón y se transmite hacia afuera. Entonces, mis amados hermanos, quiero dejarles esta reflexión, esta palabra,
pueden meditar en ella. Principalmente les aconsejo que mediten en Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 17, porque ahí también nos habla de someternos por causa del Señor, no por otra razón, sino por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, dice el 15, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Y el versículo 17 termina diciendo: honren a todos. Libertad trae honra a todo respeto. Amen a los hermanos. El reino de Dios no sobrevive donde no hay amor. Teman a Dios, eje fundamental del reino, el temor a Dios. Y honren al rey. El rey no era elegido por votos, el rey no era un hombre de simpatía, el hombre no era un personaje político ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda en ese tiempo. El rey era un dictador en ese tiempo que estaba todavía Israel bajo Roma. Y el apóstol Pedro le está diciendo a ellos, porque parecía que habían judíos que no querían obedecer, sino al gobernador que estaba sobre el territorio de Jerusalén. Y Pedro le recalca: un momentico, el que sea, hónrenlo, pero teman a Dios, pero amen a sus hermanos, pero honren a todos. Es lo que termina el 17. Honremos, temamos al Señor, honremos la autoridad que ha de quedar en nuestro país después de estas elecciones, pero sepamos que nuestra conciencia, la verdad, nuestra verdadera libertad es Cristo. Es la verdadera libertad que tenemos. Padre, yo en el nombre de Jesús oro por todos mis hermanos, familia, amigos, cercanos, todos y cada uno de los que están allí, Señor, conectados y que van a ver este video del mensaje a través del canal de YouTube. Que tú traigas una verdadera condición y sentido de libertad. Libertad para andar en honra a ti. Libertad para honrar a su familia. Libertad para honrar el gobierno, Señor, donde viven y el gobierno de la nación. Libertad, Señor, para elegir en estas próximas elecciones sin coacción, sin ningún tipo de influencia, sino simplemente por tu guía, Señor, a conciencia y en el ejercicio pleno que tenemos cada uno de informarnos quién es cada candidato, Señor, y que tú nos guíes a nuestra conciencia quién debemos elegir o no elegir, Señor. Padre, yo te doy gracias esta tarde y bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Oro por sus familias, oro por lo libre, oro por la libertad que Cristo ha puesto en sus vidas. Si alguno está esclavo a alguna condición de pecado, de adicción, Señor, si alguno en su mente, allí, Señor, en su corazón hay alguna condición de esclavitud, en este momento, Señor, presento esto delante de ti. Señor, que vengas, Señor, y le traigas a libertad por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios, por el poder de Jesús y su nombre, que rompe toda esclavitud, Señor. Hemos sido llamados a libertad y no queremos usar esta libertad para pecar. Queremos usar esta libertad para honrarte a ti, para agradecerte a ti, para bendecir Señor, a otras personas y caminar en tu justicia. Padre, gracias por este tiempo. Permítenos este fin de semana tener un buen descanso, recuperar fuerzas
unirnos más como familia, Señor, Padre, y compartir.